Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro programa Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para compartir la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una bienvenida a todas las personas que ya están desde hace un ratito comunicándose, saludándose, bendiciendo a sus hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir. Gracias por entrar a tiempo. Recuerden, 9 de la mañana hora Colombia. 10 de la mañana hora Estados Unidos Este, por ahora, antes de que cambie la hora y que quedemos igual. 11 de la mañana hora Argentina, más o menos ahí usted va cuadrando según estos tres estándares el horario en el cual damos inicio a Biblia Libre Prédicas. Así que es muy importante que estén puntualitos, que comencemos todos juiciosos. Es muy importante que si no lo puede ver en vivo, lo vean diferido y no se vaya a perder el ritmo que llevamos nosotros, porque cada una de estas prédicas, cada uno de estos mensajes está conectado entre sí. Hay una conexión entre cada uno de ellos. Por eso verlos todos es muy importante, porque a veces me preguntan cosas que yo ya expliqué en otro mensaje y me las preguntan, pero usted no tuvo en cuenta esto, y resulta que yo trabajé eso antes, ¿sí? Así que les recomiendo que vean todo, porque para entenderlo bien hay que verlo todo. Así que muchas gracias a aquellos que han estado viendo estos mensajes. Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos hable y que nos enseñe en el día de hoy. Amado Señor, bendito Dios, Rey de gloria y de majestad, para ti sea toda la gloria, la honra y el honor. Tuyo es el reino por los siglos de los siglos, Señor. Y nuestro corazón está en tus manos, nuestra vida está en tus manos. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des luz a través de tu palabra, de la Escritura. Háblanos, Señor, y enséñanos. Glorifícate en nuestra vida y en nuestro corazón. Que lo que aprendamos aquí no se quede simplemente en un dato anecdótico o en unos datos teológicos o simplemente para ufanarnos de nuestro conocimiento, sino que se haga práctico en nuestra vida. Que nos sirva para entender cómo debemos vivir, cómo debemos ser verdaderos cristianos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar en diferentes circunstancias y ocasiones. Te lo pido, Señor, con todo el corazón, con todo mi ser, que esta reunión, que esta prédica sea de provecho para todos y cada uno de nosotros. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Muy bien, mis amados hermanos, hemos estado analizando los misterios del Génesis, que es nuestro nuevo ciclo después de que vimos los misterios de la creación. A partir del capítulo 11 en adelante, hemos visto los misterios del Génesis y obviamente comenzamos con la historia de Abraham. Hemos estado hablando de Abraham en muchas oportunidades. Hace una semana estuvimos hablando de la situación entre Abraham, Sarai y Agar. Y hoy vamos a pasar a un tema que es bastante polémico. Pues para algunos. El tema de la circuncisión. Si alguien no sabe exactamente qué es la circuncisión, técnicamente es el hecho de cortar el prepucio. Eso es. Y eso es algo que para nosotros suena duro y cruel. Sin embargo, todavía se practica, no solamente por parte de los judíos, sino por otras razones higiénicas y de otra índole. Así que hoy vamos a hablar un poquito de cómo surgió eso, qué significa eso. Y vamos a ver un poco de la historia alrededor de toda esa señal llamada la circuncisión. Por eso le pido que me acompañe para comenzar, mi hermano querido. Acompáñeme, por favor, al libro de Génesis en el capítulo 17, en el versículo 1. Dice la palabra: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Recuerde usted que en aquella época, 99 años era viejo. Realmente no es que fuera un jovenzuelo, pero no tanto como sería hoy. La esperanza de vida era mucho mayor a la que hay hoy en día. 99 años cuando le apareció Jehová. Y le apareció Jehová es una aparición física, mi hermano. No está diciendo que tuvo una visión como en otra oportunidad o que tuvo un sueño como en otra oportunidad. Dios se le ha ido revelando de manera progresiva a Abraham. Primero se le aparece en un sueño, se le aparece en una visión y ahora se le aparece físicamente. Aquí posiblemente estamos hablando de una teofanía, de una manifestación de la segunda persona de la Trinidad a Abraham. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En el español, cuando hablo de dos personas, yo no digo entre yo y tú, entre mí y ti. Suena raro, suena mal, está mal dicho, técnicamente. Pero no se puede traducir entre tú y yo, porque el nombre de él siempre va primero. El pacto es entre él y Abraham. Por eso dice, entre mí y ti. Suena raro, suena mal para el español, pero es la forma gramatical correcta, porque el Señor siempre va primero. Porque el pacto parte de Dios hacia Abraham, no de Abraham hacia Dios. Porque Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el centro del pacto. Y ese tipo de cosas no las entendemos mucho, porque pensamos que el evangelio y el cristianismo es una especie de religión a favor de las personas o de los seres humanos, y no es así. Aunque obviamente nos vemos favorecidos y bendecidos por el cristianismo, pero el centro del cristianismo no es el hombre, es Dios. Cristo es el centro. Ahora bien, vamos a ver algunos detalles aquí. Abraham había vivido 75 años en Harán. A los 86 años de edad nació Ismael, 25 años esperando para que naciera Isaac. 13 años había esperado desde la última vez que Dios le había hablado. 13 años. O sea, si vamos a ser concretos, Abraham tiene 99 años y Dios le ha hablado 3 veces. Abraham tiene 99 años y Dios literalmente le ha hablado 3 veces. Hay muchas personas que creen que Dios todavía habla literalmente. Yo no digo que no, ¿sí? Dios puede hacer lo que quiera, es Dios. Sin embargo, pienso que no hay necesidad, porque para eso tenemos la palabra de Dios y nos habla literalmente por la palabra de Dios. No necesitamos, es decir, si yo necesito tener una visión, un sueño, una manifestación extraordinaria, una voz del cielo que me diga algo, es porque no estoy estudiando la Biblia, porque ahí Dios me está hablando todo el tiempo. Yo me preocuparía mucho si tengo alguna visión como esa. Yo estaría angustiado diciendo, bueno, pero ¿qué parte de la Biblia me salté yo? Yo pensé que yo estaba siguiendo tus mandamientos, que yo te estaba escuchando por medio de las Escrituras. Me preocuparía bastante. Pero bueno, Dios puede hacer lo que quiera. Pero hay muchos que dicen que Dios les habla así, cada 8 días, cada 3 días. Y vas a la semana siguiente y tuvo un sueño sobre ti. Y a la otra semana Dios le reveló algo. Y a la otra semana escuchó la voz de Dios. Y a la otra semana tuvo una visión. Y así hay gente que tiene visiones todo el tiempo. Yo no confío en ese tipo de visiones. Cuando veo el ejemplo bíblico, veo una serie de personajes a los cuales Dios sí les revelaba cosas, pero no muy frecuentemente, de verdad. Es decir, hay personas que tienen más revelaciones que Abraham. Abraham, estoy hablando de Abraham. Y hasta los 99 años, 3 veces se le había manifestado el Señor. Y eso ya nos hace cuestionar. ¿Somos acaso nosotros más importantes que Abraham, que Dios se nos presenta cada 8 días o cada 15 días? Bueno, algo para cuestionar. Ahora bien, Él se presenta como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Yo soy tu Dios todopoderoso. Eso significa el Shaddai. Según Kidner, la palabra Él, Dios, ¿sí? ¿Quién es? Dai, el suficiente, Dai suficiente. El que es suficiente. El Shaddai. Según Kidner. Porque esta palabra es complicada, no crea que tiene un solo significado. El que es suficiente, que en cierto sentido también significa el Dios Todopoderoso. Según otro comentarista, Clark, el Shaddai significa el que derrama bendición. Pues el que derrama bendición tiene que ser todopoderoso, ¿no? En todo sentido. Barnhouse dice, la palabra hebrea shad significa pecho o seno. Ser la fuerza del pecho del hombre, Dios Todopoderoso, o el confort, nutrición que vienen del seno de una mujer, Dios cuidador y tierno. Hace un tiempo escuchamos a una falsa maestra de estas y creo que alguien más lo replicó diciendo que la palabra del Shaddai significaba que Dios era mujer, que el Shaddai significaba mujer de pechos grandes, algo así estaba diciendo, una completa locura. Y eso lo sacan de la interpretación de Barnhouse. Pero Barnhouse no está diciendo que Dios tenga pechos, ni que sea una mujer de pechos grandes, nada de eso. Eso son herejías, hermano, herejías. Lo que Barnhouse está diciendo es que Shad o Shaddai, lo que
podría querer decir, ni siquiera, esto es una teoría, ni siquiera es algo absoluto, podría estar haciendo referencia al pecho en dos sentidos, el pecho de un ser humano, en el sentido de la fuerza del hombre o en el sentido de la nutrición y alimentación de una mujer. Pero no es que Dios tenga pecho, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Y lo que está diciendo es que Él es poderoso para sustentarnos, para alimentarnos, para cuidarnos, y Él nos fortalece. Eso es lo que puede significar el Shaddai, que su poder está para darnos fuerza y sustento a nosotros. Y es que eso es lo que al final de cuentas quiere decirle el Señor a Abraham. Le está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, Abraham. Es decir, Abraham, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Por qué estás acomplejado, Abraham? ¿No sabes con quién estás hablando? Soy el Shaddai. Soy el Shaddai. Yo te sustentaré, yo te protegeré, yo te daré fuerza. Confía en mí, Abraham. Yo haré. Yo hice pacto conmigo mismo a favor tuyo. Confía. Y esto es algo precioso que se pierde cuando intentan inventarse por allá personas que no tienen nada del conocimiento, que medio escuchan una teoría y la manipulan como ellos quieren. No. Barhouse está tomando la etimología de la palabra, pero no está diciendo que Dios sea eso. Es algo muy diferente. Ahora bien, mis hermanos queridos, Dios le dice que sea perfecto. Sé perfecto. Y la pregunta es, pero nadie es perfecto. ¿Cómo va a ser Abraham para ser perfecto si el único perfecto es Dios? Mateo 5:48. El Señor dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La exigencia de Dios para nosotros es buscar la perfección. Él sabe que no somos perfectos, sabe que no llegaremos a ser perfectos, pero también nos pone a nosotros el estándar de perfección en Él mismo. Sed pues imitadores de mí, dice Pablo, como yo soy imitador de Cristo. Es decir, al final de cuentas, todos somos imitadores de Cristo. Nuestro estándar es Cristo, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ser como Cristo. ¿Y Cristo cómo es? Perfecto. Debemos ser perfectos. Y ese estándar no fue solamente para nosotros, también se lo puso Dios a Abraham. Y es un estándar muy alto, imposible de cumplir para nosotros. Pero es allá donde tenemos que apuntar. ¿Es eso lo que tenemos que intentar? Nada menos, nada menos. Ser perfectos en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras actitudes. Y ese mismo estado se lo exigió a Abraham. La palabra perfecto significa literalmente completo. Sed completo. Tienes que estar completo. Haz las cosas completamente. Si vas a seguir el cristianismo, sé cristiano completamente. Si vas a seguir la palabra, no sigas unas cosas y otras no. Síguela toda. O te comprometes o no. O sirves a Dios o a los Baales, punto. Y si sirves a Dios, lo sirves completamente o no le sirves para nada. O te comprometes con ser un verdadero seguidor del Señor o no lo eres. No eres un seguidor a medias. No existen los seguidores a medias. No existen los simpatizantes del cristianismo. No existen los que les caen bien. No, ellos no son. Siguen siendo seguidores del mundo. No están siguiendo a Cristo. Porque para seguir a Cristo hay que negarse a sí mismo, tomar nuestra propia cruz y seguirle. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra propia cruz y seguirle. Y ese llamado que le hace Dios a Abraham en este momento está ligado a la señal que más adelante le va a colocar. Hay una conexión entre el llamado a ser perfecto y la señal que el Señor le va a colocar y que va a ser obligación para cada uno de aquellos que reciban la promesa de Abraham. Así que vamos entendiendo el asunto. El Señor quiere personas comprometidas con Él. El Señor no te quiere a medias. Al Señor no le gustan las cosas a medias tintas. El Señor te quiere completo. Él te llamó completito. Entrégale todo a Él, toda tu vida, no solamente tu parte espiritual, mientras sigues carnalmente haciendo lo que te viene en gana. No, Él quiere todo. Él quiere tu pensamiento, Él quiere tus actitudes, Él quiere tu palabra, que lo que hables sea palabra de Dios, que lo que salga de tu boca sea inspirado por el Señor, que tus pensamientos
sean puros como la palabra de Dios, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que tiene buen nombre. En esto pensad, dice la Escritura, en esto pensad, que vuestros pensamientos estén sometidos a la Escritura. Que todo lo que eres y haces sea para el Señor. Por eso le exige esa perfección a Abraham. Ahora bien, el versículo 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Literalmente cayó de rodillas y rostro en tierra. Este versículo nos sirve para sustentar lo que algunos sustentan, que es que hay muchos que cayeron por el poder de Dios. Por eso ahora yo puedo orar poniéndole las manos a la gente y la gente cae de espaldas. No, nadie oró por Abraham. Abraham no cayó de espaldas. Abraham no cayó inconsciente, no cayó rendido bajo el poder incontrolable de Dios. No, fue algo voluntario. Ante la palabra de Dios, ante la promesa de Dios, él cae rendido de rodillas con la cabeza al piso, porque reconoce la grandeza del Señor. Y luego dice, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. No será Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Literalmente reyes salieron de él. Estamos hablando de David, estamos hablando de Salomón y de todos los reyes de Israel. Ahora bien, luego dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Se dan cuenta que vuelve a utilizar esa misma fórmula, mí y ti, cuando en español se debería decir entre tú y yo? Pero no, él dice entre mí y ti, él va primero. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Vimos en las prédicas pasadas que la descendencia de Abraham es por la fe, porque Abraham fue justificado por la fe. Así que la descendencia de Abraham no es solamente una descendencia física en el grupo étnico llamado israelitas o judíos, no, sino todo aquel que cree en Jesucristo. Ese pacto es perpetuo, ese pacto está en nosotros, pero ya vamos a interpretarlo mejor. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Qué hermosa promesa, qué bella palabra. Y en esa promesa vemos varios detalles. Número 1, el cambio de nombre. Dios dice, ya no te vas a llamar Abraham, que significa Padre exaltado o de muchos. ¿Sí? Ya no tiene sentido que te llames Padre exaltado, ahora te vas a llamar Abraham, que significa Padre de multitud de naciones. Padre de multitud de naciones. El nombre tenía un sentido muy importante para los israelitas, y no solamente para los israelitas, es decir, para las naciones semíticas y las naciones que rodeaban incluso a todos estos pueblos. El nombre era bastante importante porque el nombre marcaba la personalidad, el carácter o hasta el destino de las personas. Por eso Abraham no era suficiente. No es suficiente con que él sea un padre exaltado. De hecho, llamarse padre exaltado ya es algo contradictorio para un viejito de 99 años que no tiene hijos. ¿Cómo va a ser un padre exaltado si ni siquiera es padre? Ahí ya se refería a algo de la promesa. Sin embargo, cuando su nombre es cambiado a Abraham, no solamente es un padre exaltado, más bien es un padre de muchos. Es un padre de multitudes, de una gran cantidad de gente. Aquí ya está enmarcando el destino de Abraham. Vemos ese mismo ejemplo en otras personas. Jacob, su nombre es cambiado a Israel. Simón, su nombre es cambiado a Pedro. Saulo, su nombre es cambiado a Pablo. Y así, lo vemos frecuentemente. Dios cambia nuestro nombre, ¿sabía usted? Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino que aquel que lo recibe. ¡Ay, qué bueno! Porque es que yo ya estoy cansado de llamarme Anacleto.
¿A eso refiere? ¿A qué refiere? ¿Qué quiere decir esto de recibir un nombre nuevo? Como les acabo de afirmar, el nombre es la identidad. El nombre es quién es esa persona, define a la persona. Cuando la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que Él nos va a dar un nombre nuevo, está diciendo que va a cambiar nuestra identidad, que nuestra identidad ya no se forjará en este ser humano caído y pecador, sino esa nueva identidad está en Cristo. Ya tenemos ese nuevo nombre, tenemos esa nueva identidad, esa identidad en Cristo. Lo que hacía Jesús cuando les cambiaba los nombres a sus discípulos, lo que hacía el Señor en el Antiguo Testamento de la misma manera cuando cambiaba los nombres de sus escogidos, es darles una nueva identidad. Ya no eres el mismo, ahora eres otro, ahora has cambiado, tienes una identidad en Dios. Él cambió nuestra identidad. El cambio de nombre es una alegoría al cambio de naturaleza. Nosotros ya tenemos una nueva naturaleza. Por lo tanto, tenemos una nueva identidad, un nuevo nombre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eres nuevo en Cristo. Tienes una nueva identidad en Cristo. Entonces, ¿qué haces quejándote de tu pasado? ¿Qué haces aún remordiéndote de todas las cosas malas que hiciste antes de conocer a Cristo? ¿Por qué aún te atormentan las sombras de tu pasado pecaminoso? Ya no debe atormentarte eso, porque nueva criatura eres en Cristo Jesús. Si has nacido de nuevo, una nueva identidad tienes. Él te dio un nuevo nombre. Eres otra persona. Nueva criatura. Otro. Completamente diferente. Al llamarse Abraham, era otro completamente diferente al Abraham. En un sentido. En otro sentido seguía siendo el mismo, obviamente. Pero en el sentido de su identidad y propósito, era otro. Dios ha venido revelándose progresivamente a Abraham y en este momento le da mucho más luz de lo que realmente quiere. Va a ser mucho más específico. Y recibe la promesa de un nuevo nombre. Es la promesa que el Señor dio. Es la promesa que ha cumplido para con nosotros, que también tenemos una nueva identidad en Cristo. De hecho, uno ve un detalle, y es que aunque Jesús cambia el nombre de Simón Pedro, comienza a llamarlo Pedro, roca, y eso afianzará su identidad en Dios y su propósito en la iglesia. Él a veces lo llamaba Simón. Después de haberle dicho Pedro. A veces le decía Simón, Simón, hijo de Jonás. Generalmente le decía así cuando se equivocaba, cuando hacía algo incorrecto. Simón, Simón. Interesante. Como recordándole su vieja naturaleza, su vieja identidad. ¿Por qué no terminas de cambiar, Simón? Acuérdate, ya no eres Simón. Eres Pedro. Cada vez que te equivocas, eres un Simón. Recuerda que te di una nueva identidad, ahora eres Pedro. Recuerda, cada vez que te equivocas, sí, hay una naturaleza humana caída y pecaminosa en nosotros que tiene una inclinación hacia la maldad. No hemos sido aún transformados, queda algo de eso, pero ya tenemos al mismo tiempo una nueva identidad en Cristo. Afianza esa identidad buscando su presencia, escudriñando las Escrituras, buscando su rostro. Él es el único que puede hacerte una nueva criatura. Ya lo eres si crees en el Señor. Ahora bien, verso 9 de Génesis, capítulo 17. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora ya no habla entre mí y ti. ¿Se acuerdan? No, ahora es entre mí y vosotros. ¿Qué está diciendo? La promesa va a ser para ti y tu descendencia. Pablo lo amplifica mucho más en Romanos y nos hace entender que es la descendencia por la fe.
Los que creemos en Cristo somos descendencia de Abraham. Y el pacto entonces viene a nosotros también. ¿Eso qué quiere decir, hermano? ¿Que tenemos que circuncidarnos? Es la señal del pacto con Abraham. Recuerda que estamos en un nuevo pacto, que es una extensión al pacto de Abraham, que es una amplificación al pacto de Abraham. Así que no es que tengamos que circuncidarnos. No se preocupe, no se alarme. Yo sé que acá hay muchos hombres angustiadísimos. No, hermano, cualquier cosa. Eso no, hermano. No, hermano. Y hoy lo hacen con anestesia, hermano. Hoy usted no sintió nada ni se dio cuenta. ¿Sí? Eso es una parte delicada. Tenemos que admitirlo. Los hombres lo sabemos. Pero en aquel entonces, tomaban el prepucio, lo estiraban, ¿sí? Y con una piedrita filosa, hacían el ritual y le cortaban el prepucio, Dios mío. ¿Usted se imagina el dolor tan impresionante? Eso dolía. Esa carnecita de sobra que quitaron ahí, dolía, quedaba hasta que cicatrizaba, se hacía una cicatriz ahí. Pero primero se hacía una costra y luego una cicatriz. Eso era muy terrible, mi hermano. O sea, esto no es algo fácil. No es una señal sencillita, pero porque significa muchas cosas. Y es a lo que vamos a ir. Es a lo que vamos a ir. Luego dice, y de edad de 8 días será circuncidado. ¿Por qué 8 días? Porque estiman los que saben de medicina hoy en día, que a los 8 días los niños ya están suficientemente desarrollados para tener defensas, prevenir la infección y para que cicatrice bien la herida. ¿Sí? ¿Por qué a los 8 días y no a los 10, 12 días o 15 días? Bueno, porque entre más grande es más difícil el asunto. Así que era mejor apenas estuviera listo. Todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Está hablando de que tenía que circuncidar no solamente a su descendencia física, sino también debía circuncidar a sus esclavos. Sus esclavos no eran de su descendencia, pero iban a ser parte del pueblo, porque eran circuncidados. Y al recibir el sello, la circuncisión, están recibiendo la promesa. Eran bendecidos por Abraham. Se da cuenta cómo la Biblia desde ese momento nos sigue hablando desde el principio, nos está hablando de lo mismo. La salvación no era solamente para el pueblo de Israel. La bendición de Dios y la elección de Dios a Abraham era para todas las naciones. Él compraba con dinero un esclavo y ese esclavo tenía el sello, tenía que marcarlo y entonces recibía la bendición de Dios. La promesa de Dios estaba sobre ese esclavo. Qué maravilloso. Y esto nos habla de Cristo, hermano. Cristo nos compró a nosotros, esclavos del pecado. Nos compró con precio de sangre para ser esclavos suyos. Ay, hermano, eso esclavo de Cristo suena mal. La palabra siervo es doulos, que significa esclavo. Así que, perdóneme, pero eso somos, esclavos voluntarios de Cristo. Voluntariamente nos rendimos a su servicio porque entendemos que no hay un amo mejor, más bueno y más amoroso que nuestro Señor. El problema de la esclavitud radica en que el amo es imperfecto y un amo imperfecto maltrata a sus esclavos. Pero si el amo es absolutamente perfecto y amoroso, entonces no hay nada mejor que ser esclavo de semejante amo. Pero antes éramos esclavos del pecado y el Señor nos compró a precio de sangre. Pagó la deuda por nosotros y ahora somos esclavos suyos y libres en un sentido literal. Esclavos y libres al mismo tiempo. El ya y todavía no. Ese tipo de juegos todo el tiempo en la Biblia, todo el tiempo. Esclavos de Cristo, pero libres al mismo tiempo. Ser esclavo de Cristo es ser libre. Porque ya no estoy esclavo del pecado, ni de mi naturaleza humana caída y pecaminosa. ¿Me entiende la lógica? ¿Y eso para quiénes? Para los que compraba. ¿Cuántos compró? ¿Cuántos buscó? ¿Cuántos salvó? ¿O buscaba que el Señor salvara? Y no eran de su descendencia física, literal. Desde el Antiguo Testamento, la salvación no era solo para los judíos. Nunca fue solo para los judíos. Ahora bien,
Y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso y el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Era importantísimo. Importantísimo. Ahora hay algo que Abraham debe hacer. Lo puso a hacer algo, a él y a su descendencia. La circuncisión. Esta práctica, mis hermanos queridos, no es exclusiva de los israelitas, ni de los judíos. Jeremías 9, 25 al 26 nos demuestra, no voy a leerlo, si usted quiere leerlo en su casa, hágalo. Pero Jeremías 9, 25 al 26 nos demuestra que otros pueblos ya practicaban la circuncisión. ¿Usted cree que si nadie practicara la circuncisión, recibe esta revelación de Dios a Abraham, y Abraham llega donde sus esclavos, que ya eran bastante grandecitos la mayoría de ellos, y les dice, bueno muchachos, necesito hacer una cosa? ¿Qué cosa, Abraham? Traje esta piedrita filosa. ¿Para qué? Dios quiere hacer un pacto con ustedes. ¿Y cómo? Bueno, levanten las túnicas y les demuestro. Eso suena rarísimo y suena cruel. Y si eso no hubiese sido algo conocido por la gente de su época, no lo hacen. Es decir, qué cosa tan impresionante. Sin embargo, lo hicieron. Más adelante lo vamos a ver. Porque ya lo practicaban otros pueblos. Se ha comprobado arqueológicamente que no solamente los descendientes de Abraham se circuncidaban. Otros pueblos, otras naciones semíticas, lo practicaban muchos años antes de Abraham. ¿Y qué? ¿Acaso no es una promesa solamente para Abraham? Lo que le da al Señor a Abraham es una resignificación de eso. Darle un significado diferente y envolverlo con la promesa. Ahora, ¿cuál es el significado? Número 1, había varias razones. Obviamente hay una razón higiénica. Los científicos, los doctores hoy en día incluso recomiendan practicar la circuncisión a los bebés para evitar infecciones en el prepucio. Así que hay razones biológicas que hacen que esta práctica sea buena. Les evita infecciones que pueden causarles más dolor que la misma circuncisión. Número 2. Era una apropiada señal para indicar que no deben poner su confianza en la carne. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Tomar el prepucio, ¿cierto? Cortarlo y quitarlo. ¿Qué está quitando? La carne. Está desechando la carne. El simbolismo de la circuncisión implica desechar la carnalidad. Duele desechar la parte carnal nuestra. No es fácil, es doloroso, es difícil, no es algo deseable, pero es necesario, indispensable. Por eso es que él dice, si alguien no lo practica, si alguien no quiere circuncidarse, ese no tiene la promesa. Deséchenlo completamente, no es parte de nosotros. Es necesario desechar la carne, es necesario quitar la carne de nosotros, la naturaleza humana caída y pecaminosa. Eso es la carne, y eso es lo que simboliza la circuncisión, el quitar la carne y dejar al descubierto el órgano reproductor. ¿Por qué el órgano reproductor? ¿No podía quitar un pedacito de oreja? Eso también es carne, ¿cierto? No sé, un dedo, cualquier cosa. Pero el prepucio, ¿por qué? Porque es el que cubre el órgano reproductor. La circuncisión trata con el órgano de la procreación. La promesa de Abraham es para la simiente de Abraham. O sea, simbólicamente, al ser el prepucio lo que se corta, lo que está diciendo es que la promesa la recibe él y también la recibirán sus hijos. Ahora, no con esto estoy diciendo que la salvación
sea algo que reciben nuestros hijos por ser nuestros hijos. No se confunda, porque hay gente que ha malinterpretado eso así. Hay gente, hermanos en Cristo, que creen que la promesa fue para los pueblos y las familias y el pueblo en general, que Dios nunca trató con personas individualmente, sino con pueblos. Entonces la salvación era para todo Israel. Y entonces todos los que se circuncidaban, pues eran salvos por el mero hecho de ser circuncidados. Igual creen que hoy en día la promesa es para todos los que son iglesia, y por eso sus hijos desde pequeñitos ya tienen la promesa. Pero no es así como se interpreta esto. O por lo menos no creemos nosotros así. Creemos firmemente que todo esto es un simbolismo. Que la circuncisión, como dice Pablo, nada es. Que solamente simboliza el hecho de querer reproducir a los hijos de Dios. Que otros a futuro entiendan también que deben deshacerse de la carne, de su naturaleza humana caída y pecaminosa. Que la circuncisión tiene más que ver con el corazón que con sus órganos reproductivos. Y es que así es. Literalmente. Levítico 19:23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. ¿Cómo es que un fruto va a ser incircunciso? ¿Qué tiene que ver un fruto con la circuncisión? Un fruto, una fruta. Y aquí nos está hablando de que hay frutos incircuncisos. Y es que la palabra incircunciso comienza a usarse, y todo este simbolismo comienza a usarse simplemente para los que no son elegidos por Dios. Para todos aquellos que rechazan a Dios. Esos son los incircuncisos. Incluso hablando de alimentos que no han sido consagrados a Dios. La circuncisión tiene que ver con la consagración a Dios, con el servicio a Dios, con la elección divina. Es algo más que simplemente cortar un prepucio. Eso es lo que está diciéndonos la palabra de Dios. Es una señal clara de consagración. Eso es la circuncisión. Nuestros amados hermanos pedobautistas dicen que la circuncisión es al Antiguo Testamento lo que el bautismo es en el Nuevo. Y hay una relación. Escúcheme esto. Claro que sí, Pablo mismo la da. Hay una relación entre bautismo y circuncisión. Pero la relación que ellos ven, nuestros hermanos pedobautistas, es muy diferente. Ellos piensan que así como todo niño debía ser circuncidado antes de los 8 días para entrar en el pueblo, y de una vez entraba en el pueblo de Dios, asimismo todo niño cristiano o hijo de un cristiano debiera ser bautizado, y en ese momento hace parte del pueblo de Dios. Porque hacen esa comparación, ese paralelo entre la circuncisión y el bautismo, diciendo que el bautismo reemplaza a la circuncisión como la nueva señal del pacto para ser parte del pueblo. En cierto sentido tienen razón, pero en cierto sentido no. ¿Por qué? Porque la circuncisión, al igual que el bautismo, era solo un símbolo. La circuncisión era un símbolo gráfico, literal, que hacía parte de un pueblo que es tipo y sombra del pueblo de Dios, que somos aquellos que creemos en Cristo. Por eso nuestros hermanos pedobautistas bautizan niños. Y son hermanos en Cristo. Ojo, sí, porque este no es un tema fundamental de fe. No, no lo es. Aunque estoy en desacuerdo con bautizar niños, yo no bautizo niños. No creo en bautizar niños. Yo soy credo bautista. Yo creo que hay que bautizar a las personas que voluntariamente, conscientemente han aceptado a Cristo. Yo creo eso. Pero no puedo decir que nuestros hermanos pedobautistas no sean verdaderos cristianos. Claro que lo son. Pero vemos diferente esto, y creo que ellos se equivocan en la interpretación, con todo respeto, así como ellos creen que yo me equivoco en la mía. Es normal.
Pero creo que se equivocan porque no puedo hacer ese paralelismo exacto, ya que en el Antiguo Testamento estoy hablando de un cuerpo físico de personas, de una nación étnica, de un grupo literal de personas, mientras en el Nuevo Testamento ese grupo literal sirvió solo como tipo y sombra a un grupo de personas que no sabemos exactamente quiénes son. La iglesia invisible, que son salvos por la fe, no porque heredan la salvación de sus padres. No sé si me entienden. Todos tenían que circuncidarse. Pero recuerden, no todos eran hijos directos de Abraham. También los esclavos se circuncidaban. Ahora, creer en la doctrina pedobautista que dice que el bautismo reemplazó a la circuncisión y por eso deben ser bautizados los niños, es hacer una exégesis implícita. Porque el texto nunca dice eso. Es decir, es asumir que el texto infiere o que se infiere del texto eso. Pero ningún versículo bíblico dice que el bautismo reemplazó a la circuncisión. Nunca. No lo dice. Así que esa doctrina surge de una reflexión subjetiva que implica algo implícito, pero no algo explícito en el texto. La Biblia, además, hace esa comparación entre el prepucio y la naturaleza caída y pecaminosa. Por eso es que hace llamados a circuncidar más que el prepucio, el corazón. Jeremías 4:4, mire lo que dice. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Circuncidar el corazón es quitar esa parte humana, esa naturaleza caída y pecaminosa que cubre nuestro corazón y no nos permite entender al Señor, seguir al Señor. Es ese humanismo, esa naturaleza humana. Es quitar la carne. La carne nos habla de la naturaleza humana. Y mire que Jeremías lo está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jeremías? Ustedes son escogidos porque tienen el prepucio, porque les quitaron el prepucio. ¿Ya son escogidos porque les hicieron la circuncisión? ¿Ya no se van a perder porque les hicieron la circuncisión? No, eso es solo un símbolo. Eso solamente es una metáfora. Lo importante es que circunciden su corazón. Que entiendan el significado real de la circuncisión, que es eliminar la naturaleza caída, pecaminosa, la carne que nos controla. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Se da cuenta de lo interesante de esto? Y no queda ahí. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y Pablo lo retoma en Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tanto Deuteronomio nos está diciendo que la circuncisión es del corazón, como lo dijo Jeremías y como lo dice Pablo. Pablo no está diciendo que ya no hay circuncisión. Lo que está diciendo es que toda esa circuncisión era un símbolo. Era un símbolo. ¿Hay simbolismo en el cristianismo? Claro que sí. Circuncida tu corazón. Quita esos pensamientos humanistas que te impiden entender a Dios. Cuando habla de corazón, no está hablando del órgano que impulsa la sangre. Está hablando de nuestras emociones, intelecto y voluntad. Está hablando de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra razón, de nuestra lógica, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones y sentimientos. De eso habla el corazón. Entonces, circuncidar el corazón es quitar de nuestra mente todo argumento que se levante en contra de la obediencia a Cristo. Circuncidar el corazón tiene que ver con limpiar nuestra mente de todas esas cosas
que no nos dejan acercarnos al Señor, como cuando nos justificamos a nosotros mismos. Sí, pequé, pero es que hay que entenderme. Sí, la casa sola, ella sola, yo solo, pues ¿qué podía hacer? Ese tipo de cosas que nos justificamos a nosotros mismos, o ese tipo de cosas en que damos nuestras propias razones, o inventamos nuestros propios motivos, o argumentamos conforme a nuestros deseos. Eso no hace más que mostrar una naturaleza caída, pecaminosa y carnal. Nosotros estamos llamados a vivir en el espíritu y no en la carne. Por eso hay que circuncidar el corazón. Hay que limpiar nuestra mente, nuestras emociones, voluntades, sentimientos y pensamientos del humanismo. De vernos a nosotros como el centro, como los importantes, para entender que lo importante es Él. Para ser pueblo del Señor, tenemos que vivir en el espíritu y no en la carne. Tenemos que ser circuncidados de corazón. Ese es el simbolismo de esto. ¿Entiende? Pero Pablo sí relaciona de alguna manera el bautismo con la circuncisión. Miremoslo. ¿En qué manera lo relaciona? Colosenses 2:11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y luego dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y este es el texto que utilizan nuestros amados hermanos pedobautistas para justificar el hecho de creer que el Señor reemplazó la circuncisión por el bautismo. Pero el texto dice que Él reemplazó la circuncisión con el bautismo. ¿Eso es lo que está diciendo el texto realmente? Fíjese que Él dice que ya fuimos circuncidados. Ya fueron circuncidados. Con una circuncisión no hecha por mano. Es decir, cuando el Señor nos manda a circuncidar nuestro corazón, obviamente es algo monergista. Hago yo una parte de eso, pero básicamente el que circuncida en primera instancia nuestro corazón, el que nos limpia, el que nos cambia, el que nos transforma, es el Señor. Cuando echa de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Hay que dividir el texto. Hay que entender que en el versículo 11 está hablando de una obra de Dios. Dios circuncidó, por eso dice no hecha de mano humana. No hecha por mano de hombre. Si estuviera hablando del bautismo como la segunda circuncisión o como un reemplazo de la circuncisión, entonces contradeciría el versículo 11 que nos está diciendo que la circuncisión de la cual ahora hacemos parte fue hecha por Dios mismo. Así que lo que está diciendo es que el bautismo es la evidencia física de una circuncisión interna que el Señor hizo de nuestro corazón. Eso es lo que el verso 11 y 12 están diciendo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. También resucitados con Él. Y aquí es donde viene el simbolismo del bautismo. Muertos para el mundo, resucitados para Dios. Cuando somos sumergidos en el agua, estamos simbolizando la muerte de nuestro Señor, la sepultura. Y cuando salimos del agua, simbolizamos la resurrección del Señor y nuestra futura resurrección, resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados y cuando nos bautizamos, simbolizamos que ahora vivimos para Cristo. Hemos resucitado, Él nos ha traído a vida. Pero el bautismo es el símbolo ¿de qué? Del acto. ¿Cuál es el acto? La circuncisión de corazón que Dios hizo en nosotros. ¿Y cuál es el símbolo? El bautismo. El bautismo. Entonces, Pablo usa la circuncisión en Colosenses de una manera en la que lo entendemos como una obra de Dios. Mientras en Romanos está hablando ya a unos cristianos para entender el mismo principio, eliminar todo lo que haya carnal en nosotros. Pero ya lo hacemos nosotros, con la ayuda de Dios. Obviamente nunca hay que sacar a Dios de la ecuación. Pero en un principio, en Colosenses, la forma de llegar a vida, de volver a vida espiritualmente,
es por la circuncisión espiritual hecha por Dios en nosotros. Y luego entonces resucitamos, o más bien simbolizamos nuestra resurrección. Hay un paralelismo de algún modo. Así como en la antigüedad ellos ingresaban a ser parte del pueblo de Dios con la circuncisión, hoy ingresamos a ser parte del pueblo del Señor con el bautismo. El bautismo no salva, con todo respeto de mis hermanos unicitarios que creen que sí, y de otros grupos. El bautismo no salva, pero el bautismo demuestra quién ha sido salvo. Quien no se quiere bautizar, un cristiano que no quiere bautizarse, es un cristiano que no quiere pertenecer al cuerpo de Cristo. Ahora, Dios ya había escogido a Abraham. Dios ya le había hablado a Abraham. Dios tenía una relación de Abraham de años y solo hasta este momento le manda a hacer circuncisión. ¿Quiere decir que Abraham no era salvo? Claro que sí, era salvo. Era salvo. La circuncisión es solo un símbolo. Lo mismo pasa con el bautismo. En el momento en que yo creo en Jesucristo ya soy salvo. Si lo creí sincera y absolutamente. Tengo la salvación. He nacido de nuevo. Y si he nacido de nuevo, voluntariamente me bautizaré. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dio la instrucción? Fue y se circuncidó y circuncidó a todos los demás. Corrió a hacer la voluntad de Dios porque él ya había nacido de nuevo. Por eso no tiene sentido esos que se hacen llamar cristianos y dicen, no, pero es que yo todavía no me bautizo. No me bautizo porque es que yo no sé, eso ya es mucho compromiso. Yo no me bautizo porque eso ya es como pertenecer y yo todavía no. Entonces usted no se ha convertido, no se haga llamar cristiano, usted no es cristiano. Usted asiste a la iglesia, va, lo invitan, pero usted hay que evangelizarlo. Porque un verdadero cristiano quiere obedecer y el Señor nos mandó a ser bautizados en agua. Mandó a sus discípulos a bautizar. Así que un verdadero cristiano demuestra que es cristiano porque se bautiza. Porque bautizarse es una manera de decirle al mundo, hey, todos ustedes escuchen, mírenme, creo en Cristo, sé que Él es real, sé que Él murió y resucitó por mí y algún día yo moriré y resucitaré por Él. Eso es lo que significa. Es un símbolo, como era un símbolo, la circuncisión. Pero el bautismo no reemplaza la circuncisión. No. Por eso no creemos en el bautismo de infantes. No puedo aplicar todas las reglas de la circuncisión al bautismo, porque son dos símbolos diferentes y la circuncisión sigue estando viva, pero ahora la circuncisión de nuestro corazón. Tanto la circuncisión como el bautismo, entonces, son señales del pacto. Pero no porque la primera fuera para los bebés, la segunda también. Miremos algunas diferencias en este pequeño cuadro. Circuncisión, señal del pacto. Bautismo, también es una señal de pacto. Circuncisión para descendientes físicos de Abraham, ¿sí? Y los esclavos que él comprara. El bautismo para los descendientes espirituales de Abraham. Todos los que creemos en Cristo, incluidos los descendientes de Abraham que crean en Cristo, se tienen que bautizar. No piense que un judío por estar circuncidado no se tiene que bautizar. De eso habla Pablo también. La circuncisión nada es, de nada les sirve. Ahora, la circuncisión era para recién nacidos. El bautismo es para recién nacidos de nuevo. Ahí es donde está la relación. La circuncisión es para recién nacidos físicos, el bautismo es para recién nacidos de nuevo. Bebés espirituales, digámoslo así, como dicen algunos. Recién nacidos, pero de nuevo. La circuncisión te hace ingresar a Israel. El bautismo te hace ingresar al Israel espiritual. En pocas palabras, el bautismo, al igual que la circuncisión, era una muestra que haces parte del pueblo. Demuestra que haces parte del pueblo de Dios. Si hay aquí personas que han estado pensando en bautizarse, no han tomado la determinación, no han tomado la decisión, yo les animo, mis hermanos, a que se bauticen. Es importantísimo. Demuestra qué clase de cristiano eres. Si no quieres bautizarte, tú no eres cristiano.
Así como Dios le dijo a Abraham, esto es un pacto perpetuo, el que no lo haga no está con nosotros. Lo mismo pasa con el bautismo. Y no necesitas que haya un culto especial o que vayan a piscina o que sea en un río para que el agua se lleve los pecados. Nada de eso dice la Biblia. Perdóname. Nada de eso lo dice la Biblia. Basta el ejemplo de Felipe y el eunuco etíope. Hay aquí un poco de agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Nada, venga para acá, muchacho. Y lo bautizó. Busquemos ese bautismo. Era obligatorio la circuncisión. El bautismo también. Pero recuerda, el bautismo no salva. Es una señal. Si el bautismo salvara, ¿por qué Jesús le dijo al que estaba a su lado, al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? Si el ladrón se murió y nadie lo bautizó. Y algunos comienzan a inventarse cuentos. Seguramente el ladrón había sido bautizado por Juan el Bautista en algún momento. Eso es invento. O sea, la Biblia no dice eso en ningún lado. Está fundamentando una doctrina en lo que cree que de pronto pasó. Yo no puedo fundamentar una doctrina en que creo que de pronto fue así. Debo tener la evidencia textual. No hay nada que nos diga que este hombre se haya bautizado, pero sí hay algo que nos dijo que fue salvo. Conclusión, el bautismo no salva, pero los salvos se bautizan. Este hombre no tuvo tiempo, se murió, pero fue salvo. Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Se da cuenta? Él en Gálatas está hablando en contra de los judaizantes en todo el contexto. Ellos querían que los cristianos se circuncidaran. Y él les explica, es que en Cristo Jesús ellos no necesitan circuncidarse. Ustedes son judíos, israelitas de nacimiento, y como descendientes físicos de Abraham creen necesario el circuncidarse, pero la circuncisión ante Cristo nada es, para nada sirve. Lo que necesitan es fe. Fíjese que Pablo no dice lo que necesitan es bautizarse. No. Hablas de la fe, no del bautismo. Lo que implica una vez más que aunque hay una relación, no es el bautismo el reemplazo de la circuncisión. El nuevo pacto es más grande que el pacto abrahámico. El nuevo pacto lo extiende, lo profundiza, lo detalla. Vamos terminando. Verso 15 del capítulo 17. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. La promesa también era para ella. Eran un solo cuerpo, eran una sola carne. Siempre fue para ella. Sarai significa mi princesa. Ah, qué lindo nombre. Mi princesa. Sar es príncipe. Sarai es mi princesa. Eso, así se llamaba ella, mi princesa. Es un bello nombre. Pero Sara significa princesa de muchos. Princesa de multitudes. Es decir, si usted le quita la I y deja solo Sara, esa I significaba como mío, mi princesa. Sin la I significa simplemente la princesa de muchos. Pasó de ser la princesa de Abraham, la primera de muchos. Princesa quiere decir primera, gobernante. A ser la primera de muchos. Por eso dice, reyes saldrán de ti. Y toda la promesa era también para ella. Y toda la bendición de Abraham también era bendición para ella. Por eso si la maldecían a ella, maldecían a Abraham. Y ya sabemos lo que pasaba a los que maldecían a Abraham. Todo eso está relacionado, mi hermano. ¿Encuentra usted ya el contexto? ¿Entiende ya cada una de las palabras del Señor? Y aquí le da nueva identidad. Ya no vas a ser madre. No vas a ser simplemente una princesita gobernante, no. Vas a ser la primera entre muchos. Vas a tener una gran descendencia. Y luego dice el verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer un hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. En cierto sentido, él sigue pensando que la promesa es para Ismael. Él sigue creyendo que la promesa es para Ismael. Y cuando Dios le dice eso, él apenas se ríe.
Él se ríe. Algunos piensan que simplemente fue una risita de satisfacción. Obviamente no fue una carcajada, no es lo que se traduce en el texto. Hizo como así. ¿Podré yo tener hijos si tengo 100 años y mi esposa que tiene 90? ¿Cómo va a tener hijos? Dios bendiga a Israel. Señor, cuida a Ismael, por favor. Cuida a Ismael. Él pensaba que era Ismael. Pero no es lo que nosotros creemos o queremos. Es lo que Dios ha designado y ha determinado. Acá le faltó nuevamente fe al padre de la fe. Por eso le responde Dios en el verso 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído y aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho. En gran manera, 12 príncipes engendrarán y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Le dijo la fecha exacta del nacimiento de Isaac. Dentro de un año, más o menos, a esta altura, te va a dar a luz a un hijo. Y acabó de hablar con él. Y subió Dios de estar con Abraham. Lo vio ascender a Abraham, como los discípulos. ¡Wow! Y le está diciendo, yo te escucho, yo entiendo que Ismael es tu hijo, pero no era el de la promesa. Yo permití que naciera y permití que creciera contigo. Ya tiene 13 años. Lo has educado en muchas cosas. Pero mi promesa es con otro. Él será bendecido. 12 príncipes saldrán de él. También de Isaac. Pero la promesa es con Isaac. Siempre fue para ustedes. Y lo que he permitido con Ismael es porque tengo un propósito. Con él. Para Isaac. Isaac se traduce en el hebreo Yik-Hak. O viene la palabra Yik-Hak. Y esa palabra tiene una relación con la palabra risa. Tik-Hak. Él ríe. Isaac quiere decir el que sonríe, el que ríe. Dios habla a Abraham que se iba a reír y que su hijo se iba a llamar Risa. Dios hizo que se cumpliera. Y eso lo hace a uno pensar mucho, ¿no? Dios sabe cada detalle. Él ya sabía que iba a hacer que naciera un muchacho que se iba a llamar Isaac. Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Él sabía eso. Él sabe todos nuestros nombres desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que él sabía que Abraham iba a sonreír. Y luego Sara. Él sabía que iban a reírse. Pero no solamente sabía lo que iba a pasar, él propició que pasara. Porque si no es por la palabra que él le da a Abraham, Abraham no se ríe. Abraham se rió libremente. Pero Dios propició esa libertad. ¿Se da cuenta la soberanía de Dios cómo es? Que Dios, habiendo designado que un muchacho se llama Abraham, él apareja todas las circunstancias necesarias para que un muchacho se llame Isaac. Él apareja todas las circunstancias necesarias para que ese sea el nombre del muchacho. En medio incluso de la libertad de Abraham de reírse o no. Dios controla hasta eso. Cada detalle, cada cosa. Nada se sale de su mano, nada se sale de su control. ¿Y qué hace usted preocupándose, angustiándose, desesperado? Porque no tiene solución. Ismael decidió no elegirlo. ¿Y a quién eligió? A Isaac. Y uno se pregunta, ¿y por qué no elige a Ismael? Ya les dije la vez pasada, porque era hijo de esclava. Su bendición iba sobre Isaac. Porque él elige al que quiere. Es Dios. Hace lo que quiere. Es su elección. A Ismael lo permitió nacer para que cumpla su propósito. Le bendijo, porque le bendijo. Pero los descendientes de él van a ser responsables de sus propios actos. Y Dios ya sabía eso. Y lo permitió para que los descendientes de Ismael pelearan en contra de Isaac. O de los descendientes de Isaac. Y eso se va a ver más adelante en la historia. Gálatas 4:21 al 31. En este momento, y con esto termino, Pablo toma toda esta historia
y nos demuestra que es una alegoría. Mire lo que dice. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno, ojo, proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y luego dice, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aleluya. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso lo veremos después. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esto lo veremos más adelante. Él circuncida a Ismael también. Pero quiero terminar con esa reflexión de Gálatas. Las 2 mujeres, Sarai, ellas simbolizan los 2 pactos. Agar simboliza el viejo pacto, un pacto de esclavitud. Eran esclavos por la ley. Sinaí, donde recibe los mandamientos del Señor Moisés, pero también recibe toda la ley. Ese es un pacto para esclavos, para un pueblo de esclavos. Y lo que les está diciendo Pablo es, nosotros ya no somos esclavos. Nosotros no somos descendientes de Abraham por medio de Agar, o sea, de la ley. Somos descendientes de Abraham por medio de Sara, es decir, de la libertad en Cristo. Somos esclavos de Cristo y al mismo tiempo libres, ¿se acuerdan? Recibimos la promesa de Isaac, no de Ismael. Y esa es una promesa de libertad en Cristo. Hoy hay grupos judaizantes que incluso creen que ellos tienen sangre judía y que todos los escogidos de Dios y los llamados por Dios es porque provienen literalmente de alguna manera de judíos. Contradiciendo completamente lo que Pablo está explicando en Gálatas. Es todo lo contrario. Lo que está explicando precisamente es eso. No se trata de tu linaje físico o material. No se trata de que desciendas de Abraham, sino que desciendas de su promesa. Que por la fe creas en Cristo. Y de esa manera tienes la salvación. No se trata de ser judíos otra vez. No se trata de judaizar la iglesia y decir Yeshua HaMashiach. No se trata de hablar de Yahweh y usar palabras en hebreo para parecer más intelectuales. Se trata de entender el pacto al que realmente pertenecemos, el nuevo pacto, el pacto de Isaac, que recibió Isaac por la promesa. Ismael recibió bendición por ser hijo de Abraham, pero no la promesa. La promesa venía por Isaac, porque la promesa era Cristo. Y es la misma promesa que hoy tenemos nosotros al aceptarlo por la fe. Él es la promesa. Él es todo lo que necesitamos para que las promesas se cumplan. Él es el que da sentido a la circuncisión y al bautismo. Él es el que da sentido al cristianismo. Oremos. Amado Señor, te doy muchas gracias por este mensaje. Gracias porque no somos ya esclavos de la ley. Porque no somos descendientes de Agar. No tenemos que cumplir, Señor, con una serie de rituales, de fiestas,
y de cosas que hacían los judíos y también los árabes. No, somos hijos de la libre. Aunque todo Israel viene de Isaac, aunque el mismo Moisés vino de ahí, la ley no representaba a Isaac, sino a Ismael. Era una ley para personas esclavas, que no cambiaban su mentalidad de esclavos, que siempre pensaban entre lo que pueden y lo que no pueden hacer, entre lo prohibido y lo permitido. Pero cuando tú vienes del linaje de Isaac, del linaje de Abraham, nos haces entender que es más que eso. No se trata de que haya unas cosas prohibidas y otras permitidas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Yo seguiré a mi Cristo, porque Él me hizo nacer de nuevo y por eso aborrezco el pecado y me aparto y me separo del pecado, porque Él me ha transformado, porque Él me ha cambiado, porque Él es todo lo bueno y lo bueno se anhela. Gracias, Señor. Espero que mis hermanos entiendan esta verdad, te lo suplico, y que sea práctica y edificante para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Recuerden, hoy al mediodía en este canal, en el canal Biblia Libre, el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Recuerden nuestra página web, biblialibre.org. Recuerden nuestra página de música, vialibre.com. Ahí puede descargar nuestras producciones musicales y adorar y glorificar al Señor junto con nosotros. Recuerde que tenemos prédicas y más videos y más material, y compártalo por todas sus redes sociales y véalo, por favor. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.